escuchando Entre Historia y Canciones por Fondo Radio y creo que es un momento muy oportuno para que nos escriban. Recuerdan que tenemos nuestras redes sociales para establecer comunicación con ustedes. En Facebook nos puedes encontrar como Fondo Radio, Larisa García Bojorquez y Marcelo Velázquez Oficial. Visiten nuestras redes, regálenos un me gusta y escriban su comentario. Eso nos hace muy felices. Recuerden que somos en tanto ustedes nos escuchan y su comunicación nos enriquece y permite continuar. Volvamos a la mesa en este último espacio antes de despedirnos. Pues estamos de regreso y ahora vamos a ver cómo llega el café a Brasil. ¿Vamos a Brasil? Vamos a Brasil. ¡Yay! Yo tengo ganas de viajar a Brasil, Vamos. pero ahorita nomás, porque ahorita no puedo salir, entonces a cualquier lado que vaya, pues, es bienvenido. Vamos. Bueno, la historia del café en Brasil nos tenemos que ir tantito atrás. ¿Por qué sucede que en España se da la famosa Guerra de Sucesión? ¿Esto qué fue lo que pasó? Es cuando España se muere el último de los reyes Habsburgo, de los de la familia de los austriacos, que vienen desde Isabel la Católica, que son padres de Carlos V, o sea, Carlos I de España. Durante todos estos siglos estuvieron reinando los Austrias. Pero se da una guerra de sucesión porque se muere el rey sin tener descendencia. Entonces empiezan los pleitos entre los matrimonios que había de la misma familia, de decir que yo y que yo y que yo, porque yo soy tío de tercera generación. El asunto es que se da una guerra que dura como 13 años y es lo que ocasiona que la guerra, aparentemente, o podríamos decir, la gana Francia, porque es a partir de ahí que entran los Borbones. Luis XIV era Borbón. ¿Y qué peleaban? ¿La herencia? El trono. Bueno, el trono para España reinar. en ese entonces era, hagan de cuenta Estados Unidos ahorita, era el reino más poderoso del mundo. ¿Por qué? Pues porque tenían toda América para ellos. América era de los españoles. Eso se dio desde que la bula papal de 1590 y no sé qué le da América a los españoles prácticamente completa, el Nuevo Mundo. Solamente queda la parte de abajo del famoso Tratado de Tordesillas, que es la parte que le dan a los portugueses. Pero acuérdense que el Papa divide el mundo entre España y Portugal, porque como Inglaterra Inglaterra era un reino muy chiquito, Francia en aquel entonces no era tan fuerte, entonces el que tuviera la corona española era como quien dice, pues iba a obtener unos... El King of the World. Ándale. Entonces lo gana Francia, pero eso ocasiona que Francia salga completamente de Europa. Francia deja de tener, o sea, España deja de tener fuerza en Europa. Entrega muchos territorios por medio, los franceses que tenían alianza con los españoles para poderse quedar ellos con el trono, entregan varias islas, entregan Gibraltar a los ingleses, así entregan Mallorca, muchas cosas entregan ellos para no tener, pero se quedan con toda América. Entonces, en este asunto de esa guerra que se da, para modo de finalizar esa guerra, se da lo que se llama la Paz de Utrecht, que es un tratado donde dicen, aquí esto va a quedar así, tú te sales de aquí, yo me quedo con esto, pero tú te quedas con el trono de España. Entonces, viene la bronca con las Guyanas, porque hay la Guyana francesa, la Guyana española, la Guyana holandesa. Y la Guyana portuguesa, como quien dice. Son 4 y son 4 pedazos de tierra que nada más están divididos así porque así llegué y aquí esto es mío. No hay ninguna razón porque es una misma zona. Toda es una misma zona geográfica. Y se da aquí la historia de Francisco de Melo Paletta. Este ¿Así se llama? Así se llama. Y tenían hambre los papás cuando le pusieron el nombre. Francisco de Melo Paletta. Él era militante, o sea, era militar de el Imperio Portugués en Brasil, lo que ahora es Brasil, pero era parte de las colonias portuguesas. João da Maia da Gama era el gobernador de Maranhão, que es la parte norte del Brasil todavía, o sea, es la parte que colinda, como quien dice, con las Guyanas, lo que está pegado. Y él tenía un problema, que con todo esto de la Paz de Utrecht y demás, él no quería saber nada de los franceses y tenía la firme convicción de que los franceses estaban recorriendo sus fronteras por el territorio portugués
aprovechando todo el lío de la paz y de que Portugal pues nunca ha sido como la gran potencia militar. Entonces él manda a Francisco de Melo Paleta a que vaya a investigar y que vaya a ver que no vayan a estar moviendo los lindes para que no les quiten a ellos su territorio. Esta zona es una zona muy productiva. Uh-huh. Pero cuando llega Francisco de Melo Paleta a la Guyana francesa, se da cuenta que hay una bronca entre los franceses y los holandeses por lo mismo. Uh-huh. Entonces él hace de intermediario. Como él no tenía intereses ni con Francia ni con Holanda, entonces lo toman como negociador y les ayuda a solucionar un problema entre ellos. Sí. Y finalmente lo que ocasiona es que ellos lleguen a un acuerdo, los holandeses y los franceses, y a cambio él dice que le regalen una plantita de café para llevársela a él a sus tierras donde quiera. Y por supuesto, los franceses le dicen, pues estás pero como operado del cerebro, porque por supuesto que no te vamos a dar... ¿Ni un codito? Ni un codito chiquito. Ay. Los franceses, o sea, acuérdense que el café era como oro puro. Era oro puro, entonces el que tuviera café tenía acceso. Entonces los franceses querían ellos tener el monopolio del café en América porque ellos lo habían traído. Ya había en Surinam por los holandeses y los franceses. Entonces entre franceses y holandeses no había bronca, pero los portugueses no tenían. Uh-huh. Y los portugueses tenían mucho territorio. Uh-huh. Entonces, pues tomando en el mismo lugar dijeron, no, pues estos nos van a hacer la competencia. Total que no le aceptan, no le quieren dar, se burlan de él y lo mandan. Pero Francisco de Melo Paleta se tiene que era una persona muy intrépida, muy aventurera y demás. Es más, se les llama uno de los bandoleiros, que les llaman. Los bandoleiros son los colonizadores, los que extendieron el territorio brasileño, hicieron más grande el imperio portugués porque fueron ganando territorios en Sudamérica a base de que se juntaban con la película de La Misión. Sí. El que llega a militar con los jesuitas a decirles ¿De Niro? Que no. Sí. Era el militar. Él era más o menos como un bandoleiro que les llaman, porque eran los que conquistaban a base de llegar y tumbar y quitar lo que tú quieras. Espada y todo. Se cree que Francisco de Melo Paleta era más o menos de ese estilo de personajes. Entonces, realmente él no se queda conforme con que no le den el café y enamora a la esposa del gobernador francés. Y consigue que ella, el día que él se va, porque era muy querido entre los dos gobernadores, entre esa clase política, era muy querido porque les ayudó a negociar y no le quisieron dar el café, pero él ya no hace mucho argüende. La esposa del gobernador se envuelve con ella y cuando se va, la esposa del gobernador de la Guyana o la francesa le regala un ramo de flores y adentro del ramo de flores van unas semillas de café. Que él no se entera que se las da hasta que él ya va de viaje a su patria, otra vez como quien dice, y ahí se entera. Esta es la historia de cómo entra el café a Brasil. Ojo, cuando reciban flores, antes de tirarlas, revisen que viene en el interior. Así entra el café a Brasil. Es importante decirles, para regresar a los datos, a los datos históricos del café, que el café déjame ubicarme. En 1730 los ingleses introducen el café a Jamaica, donde les digo que nace lo que es ahora conocido como el café Blue Mountain, que es el café más caro del mundo por su sabor, por lo que ustedes quieran, pero es el café más caro del mundo. Debe de ser porque es inglés y los ingleses han de decir que es una maravilla, pero ha de ser vil café. O debe ser bueno, señor Velázquez. En 1825 el café fue plantado en Hawái y es el único lugar de los Estados Unidos donde se planta café porque no tienen territorio, no tienen clima para eso, salvo Hawái. Y a partir a partir del siglo XIX es que entra a todos los demás países de América, Colombia, México, pero es hasta el siglo XIX
o sea, después de 1800. El primer productor del mundo en el siglo XVIII y en el siglo XVIII fue Brasil. Para fines del siglo XVIII, Brasil era el primer productor de café en el mundo porque los americanos empezaron a consumirlo. Todo el comercio de Brasil era para los Estados Unidos, porque acuérdense que los Estados Unidos se independizan de Inglaterra y nombran al café como bebida nacional, porque obviamente no iban a consumir el té. La bronca de la independencia fue el té. Ellos dicen, no, aquí vamos a tomar café. Entonces empiezan a buscar proveedores de café y todo el café de Brasil se empieza a ir a los Estados Unidos. Aquí vamos a dejarlo. Vamos a ir a una pausa y regresamos para la despedida. Creado por Portugal al apoderarse del Golfo de Guinea en el siglo XV, la ruta comenzaba saliendo de Europa Occidental, llámese Portugal, Francia, Inglaterra y los Países Bajos, con la excepción de España, cargando los barcos con manufacturas o suministros de todo tipo hechos en Europa. Separaban la costa occidental de África entre los ríos de Senegal y Congo, con centro en la zona genéricamente conocida como Guinea, donde productos de valor menor se intercambiaban por seres humanos. El producto que ahí se cargaban eran esclavos negros, cuyo comercio y suministro a través de las continuas guerras era incentivado por las élites y los comerciantes locales. La siguiente escala eran las islas de las Antillas o la costa americana, donde los esclavos y la mayor parte de las mercancías europeas eran vendidos y se cargaban productos coloniales, azúcar, tabaco, cacao, etc., y metales preciosos de vuelta a Europa. Con este sistema, los costos se disminuían y las ganancias se multiplicaban. No había huecos en el transporte. Los barcos siempre llevaban producto a comercializar, aunque este producto fueran seres humanos. Les comenté que tendríamos una mezcla musical muy ecléctica, y así está siendo. Ojalá la esté disfrutando. You're Missing es una canción en la que alguien que ha perdido a su pareja tiene que aprender a vivir de nuevo porque su persona querida ya no está. Es un relato lleno de elementos cotidianos, la vida de cualquier hogar, la normalidad absoluta, pero que siempre acaba en un tú no estás. Este hogar le espera y le espera que entre, que hasta ahora ha sido lo habitual, pero no entra porque no está. Y llega el siguiente día, llega la hora del café, llega la tarde y el protagonista siente que hay demasiado espacio en la cama y demasiadas llamadas que le preguntan simplemente cómo va todo. Y vuelve el Tú no estás, de la autoría e interpretación de Bruce Springsteen, You're Missing. Entre historia y canciones. La historia al compás de la música. Con Marcelo Velázquez y Larisa García en voz y audio. Producido por Creativa Radio Producciones. Escúchanos en fondoradio.epici.com. Búscame en Facebook como Larisa García Bojorquez. Búscame como Marcelo Velázquez Oficial. Y disponte a escucharnos que en breves segundos comenzamos.